Buenas noches, bienvenidos a Convergente TV, Televisión Global y su programa Geopolítica en Debate, un espacio de análisis de los problemas del orden internacional. En esta noche con el tema Los dilemas del equilibrio de poder en la región andina. La fortaleza de un orden internacional radica en el equilibrio entre legitimidad y poder, enfatizando en lo relativo de la aplicación de cada uno de ellos. Esto lo diría Kissinger cuando la confrontación entre estados, que es un tema histórico, configura sus fuerzas de tal manera, esta debería ser clara en líneas generales. Ninguna de las partes sentirá la necesidad de demostrarlo. Ese equilibrio se destruye, desaparecen las restricciones y el campo queda abierto a las reclamaciones más expansivas e implacables. En ese sentido, sobreviene el caos hasta que se establece un nuevo sistema de orden desde la perspectiva de un reclamante, desde la perspectiva de un recalcitrante, nuevo imperativo geopolítico, si cabe, y que puede darse y surgir desde la debilidad de los vecinos. En este orden de cosas, la reciente decisión del gobierno del Perú de adquirir aviones de combate modernos pone en el tapete el debate sobre cómo esta medida podría alterar el equilibrio de poder en la región andina. Este tipo de compra es gravitante para muchos de los países vecinos que, como el caso del Ecuador, tienen fuerzas aéreas disminuidas, precariamente equipadas. Así las cosas, estas adquisiciones militares dejan entrever una potencial ventaja estratégica en la defensa y seguridad en la región. Según recogen revistas especializadas en seguridad y defensa, el Perú ha anunciado la compra de 24 aviones de combate de quinta generación como parte de su plan de modernización militar, con un presupuesto que iría en el orden de los 3.500 millones de dólares. Las opciones de aeronaves que se están barajando incluyen modelos de Francia, Rafale en este caso, de Suecia, el SAP Gripen, y hasta de los Estados Unidos, el F-16. Este esfuerzo busca fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea Peruana, que actualmente opera con una flota un tanto envejecida, compuesta por aviones Mirage 2000, 29, Sukhoi 25, muchos de los cuales estarían en servicio o en reserva, fuera de servicio o en reserva, que lleva al Perú a realizar esta adquisición. Muy probablemente incluyen la necesidad de mejorar la capacidad de defensa nacional y de modernizar las Fuerzas Armadas. El Perú, al igual que otros países de la región, enfrentan desafíos de seguridad, desde amenazas internas, el narcotráfico es una de ellas, rezagos de la insurgencia, aspectos relativos a minería ilegal y hasta sus imperativos de defensa externa. Pero esta compra pone a correr a los otros países de la región, caso de Colombia, Ecuador, Chile, que no es país andino, y al menos a considerar mejorar sus propias fuerzas aéreas para mantener un balance estratégico. Empero, este tipo de adquisiciones no necesariamente comporta políticas agresivas, sino que responde a una estrategia de disuasión y fortalecimiento de la defensa territorial. Asimismo, nos lleva a pensar que una fuerza aérea bien equipada y moderna convierte, en este caso al Perú, en un actor geopolítico regional más influyente. Para analizar este tema se encuentra con nosotros el señor coronel en servicio pasivo, Roberto Marchán Brito. Él es licenciado en Ciencias Aeronáuticas Militares por la ESPE, licenciado en Antropología Cultural por la Universidad Politécnica Salesiana y magíster en Sociología Política por la Flaxo y, por supuesto, un gran amigo de esta casa. Damos la más cordial bienvenida a Roberto Marchán. Muy buenas tardes, Timmy, para ti y para todos tus oyentes y muchas gracias por esta nueva invitación. Aquí a las órdenes para poder conversar de este tema muy interesante que has planteado. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido una vez más. Como te decía, la adquisición de nuevo equipamiento para la Fuerza Aérea del Perú podría tener un impacto significativo en el equilibrio de poder en la región andina, especialmente en términos de capacidades militares y percepciones de seguridad entre los países vecinos. Este tipo de compras suele generar reacciones estratégicas y políticas
en los estados. ¿Cuál es tu opinión inicial, Roberto? Sí, Tim, ¿sabes qué? Yo creo que valdría la pena iniciar no, poniendo en contexto todo lo que tú has planteado, que tiene que ver con el poder militar que se está configurando o reconfigurando, no solamente en el Perú, recuerda tú, que si bien el Perú es el último que ha anunciado la adquisición de aviones de combate modernos, también Colombia está en un proceso de compra y adquisición de aviones de combate para reemplazar a su envejecida flota de aviones Cafir. Entonces, es algo que está ocurriendo en toda la región. Recordemos que a su vez Brasil está en un proceso similar que ya lleva algunos años con la compra de los Jazz 39 Gripen de Suecia en una asociación, un joint venture con Embraer en la que ellos van a fabricar su avión allá. Y asimismo hay otros países como Venezuela que tienen los Sukhoi 30 comprados hace alrededor de 10 años y Chile que tiene una gran flota de aviones F-16 de diverso tipo. Pero lo interesante sería empezar a mirar este tema desde una perspectiva geopolítica, porque lastimosamente en países como el nuestro, e incluso yo diría como los nuestros en la región, tenemos la tendencia a pensar de que las cosas que suceden en nuestro mundo pequeño, en nuestra pequeña aldea, ocurren solo acá y no nos afecta nada lo de lo que ocurre en los otros países, de lo que ocurre regionalmente o lo que ocurre en la geopolítica mundial. Y ese es un craso error. Porque para todos los que de alguna manera estudiamos geopolítica, que no es más que la dinámica del poder entre los diversos estados alrededor del planeta, sabemos que muchas de las cosas y las acciones que tienen que ver con la política interna, con la dinámica interna de un país, no son independientes de lo que pasa en los otros países, sino que más bien están muchas veces influenciadas por lo que pasa en los otros países. Los alineamientos que existen entre potencias, superpotencias, potencias regionales y países pequeños como los nuestros, en la dinámica que se está dando actualmente con la emergencia de China, que está poniendo en entredicho estos 30 y pico de años que hemos pasado en la dinámica mundial de una sola superpotencia, que ahora se ve cada vez más en un proceso de deterioro y con el advenimiento de nuevas potencias mundiales y nuevas potencias regionales. Entonces, para poner en contexto lo que yo te quería decir y para todos tus oyentes es que todos los que nos interesa la política y nos interesa la dinámica de poder, debemos mirar siempre lo que ocurre, no solamente dentro de nuestro país, como te había dicho, sino lo que ocurre a nivel mundial y lo que ocurre a nivel regional. Y como tú lo has planteado, lo que está ocurriendo con estas dinámicas también de reposicionamientos de poderes estratégicos, tiene que ver precisamente con esas nuevas configuraciones que se están dando alrededor del mundo, donde los estados después de que en algún momento, a partir de los años 90, hubo esa idea de que habíamos llegado a una especie de mundo de mayor seguridad, donde ya las dinámicas de confrontación que se habían dado en el marco de la Guerra Fría, donde se confrontaban dos estructuras ideológicas diferentes, se habían terminado y por lo tanto el mundo seguía solamente el camino del capital y del camino del neoliberalismo. Hoy por hoy se está derrumbando. Entonces, los países están viendo que cada vez más cada uno de ellos es responsable de mantener su seguridad y su seguridad no solamente está hacia adentro, sino también su seguridad a nivel regional y su seguridad a nivel mundial. Entonces, eso es importante, yo creo, ubicarle a la gente en este sentido de que todas estas cosas que de aquí probablemente conversemos tienen que ver con una dinámica mundial y una dinámica regional que está viéndose cambiante, que cada vez se ve con más cambios en este momento actual. Roberto, históricamente Ecuador, y para irnos bien al plano vecinal como el Perú, decía, en el ámbito histórico hemos mantenido con Perú una relación tirante en términos militares. Esto, no obstante, el conflicto del CENEPA del año 95 fue resuelto y en el 98 se zanjó en los términos que se zanjó. Y bueno, la administración militar peruana podría presionar a Ecuador para aumentar su gasto en defensa y mejorar sus capacidades
en el ámbito aéreo, que es central. Colombia también, tú ya mencionaste, tiene un enfoque militar más orientado al combate contra insurgencias y contra el narcotráfico. En todo caso, ¿se podría interpretar la modernización peruana como una señal para reforzar sus capacidades defensivas, especialmente en términos de lo que es defensa aérea? Eh, ¿Y por qué no involucrar también a Chile? Chile también tiene su propia dinámica en cuanto a su relación con el Perú, no obstante, es un país andino, pero tiene una rivalidad histórica. En definitiva, Roberto, ¿cómo ves el impacto en esta región en particular? ¿Qué tiene que hacer el Ecuador frente a esta circunstancia o simplemente mantener una posición quizás, no quiero decir indolente, frente a la posición peruana respecto de modernizar su fuerza aérea? ¿Cómo ves el tema regional entre estos tres países y qué debería hacer el gobierno nacional? Sí, nuestros países lastimosamente son una paradoja, porque casi todos, a excepción de cómo es de Brasil, que tuvo una dinámica un poco diferente, pero casi todos los de los países desde el Río Grande hasta la Patagonia, los que ahora somos los países latinoamericanos, que dicho sea de paso es un término francés, venimos de la misma matriz producto del coloniaje español. Y lastimosamente, cuando nuestros países entraron en sus procesos de independencia y lo que produjo de esto, produjo muchos conflictos de carácter territorial, cuando la lógica marcaría de que siendo países con dinámicas tan similares, debimos haber sido un solo país o a lo sumo unos dos o tres países y no tantos como somos ahora. Pero lastimosamente, y eso, bueno, podría ser una conversación diferente de otro sentido, lastimosamente las élites locales y la dinámica geopolítica mundial, recordemos que al norte también tenemos el gran hegemón mundial que es Estados Unidos, al cual nunca le va a, le va a convenir tener un posible retador regional poderoso al sur. Pero bueno, crearon esta dinámica en la cual hemos mantenido durante mucho tiempo, sobre todo la dinámica entre Perú, Colombia y Ecuador. Recordemos que Ecuador fue parte de Colombia desde 1822 a 1830, es decir, durante 8 años fuimos un solo país. Y los conflictos que se habían dado desde ya la colonia entre el Virreinato de Santa Fe y el Virreinato de Lima generaron dos conflictos territoriales entre Colombia y Ecuador. Perdón, entre Colombia y Perú. Conflictos territoriales que se zanjaron de diversas maneras, generalmente con Colombia como vencedor. Recordemos que esta batalla, que para nosotros es parte de la ceremonial y de lo que nosotros festejamos como la batalla de Tarqui, se dio en el marco del conflicto entre el Perú y Colombia. Y en algún momento el Ecuador se independizó de Colombia y se formó como un estado independiente que de alguna manera dentro de la geopolítica de ese momento sirvió como una especie de estado tapón. En Sudamérica hay dos estados tapones, entre dos poderes mayores que competían de alguna manera y que se crearon estos estados para tratar de separar esos dos poderes. Del uno me refiero a Uruguay, que se creó para separar el poder del virreinato de la Plata, que después fue Argentina, con los territorios que después fueron Brasil. Se creó Uruguay como una especie de estado tapón y de la misma manera podríamos decir que el Ecuador funcionó de alguna manera su creación misma como una especie de estado tapón entre estos dos poderes regionales ya superiores que eran Colombia por el norte y el Perú por el sur. Entonces, dentro de esta dinámica, nosotros lastimosamente vivimos prácticamente 60, 70 años o más probablemente inmersos de una disputa territorial con el Perú, donde toda nuestra estructura de poder, sobre todo el poder militar, se construyó en función de esta disputa territorial con el Perú. Recordemos que después de la guerra del 41, donde todas las pretensiones territoriales ecuatorianas, que recordemos habían sido incluso casi hasta llegar a la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, originalmente nuestras pretensiones, posteriormente esas pretensiones se achicaron a ser por lo menos ribereños del río Amazonas, quedaron en nada cuando después de la invasión peruana
ellos nos impusieron su postura respecto a los límites territoriales. Perdón. A partir de ahí, nosotros construimos toda nuestra dinámica social, política, económica y militar en función de esta disputa territorial, que se le veía como una forma de existencial, una amenaza existencial al país. Pero esta disputa territorial llegó a su fin en 1998. Perdón. Y si bien a pesar de que desde ese momento ya no podemos hablar de que haya una disputa territorial, pero todavía tenemos esta dinámica de poderes. Es decir, nosotros estamos entre dos poderes que estamos viendo que se están rearmando actualmente. Si bien nosotros nos construimos pensando en una amenaza, hoy por hoy no es ni políticamente correcto si quisiera hablar, siquiera hablar de amenazas. Es decir, no podemos nosotros construir nuestro propio poder solamente mirando a los poderes que están a nuestros lados. Pero lo que sí debemos construir el poder militar es en función de tener capacidades. Por eso se habla ahora de desarrollar capacidades, porque eh, la responsabilidad constitucional, por ejemplo, del país, es la del controlar su territorio, y su territorio es el territorio pues, terrestre, marítimo y aéreo. Y hoy por hoy nosotros no tenemos capacidades de controlar nuestro territorio. Entonces, contestando finalmente a tu pregunta, yo creo que obviamente estas decisiones geopolíticas de poder nacional, tanto de Colombia como de Perú, tarde o temprano nos van a llevar al Ecuador a la necesidad de desarrollar por lo menos las capacidades que requerimos para poder mantener un control del espacio aéreo en este caso, y también tener la capacidad de tener una respuesta disuasoria creíble. Porque recuerda tú que también una de las funciones principales de un poder militar es no el de pelear las guerras, como a veces se piensa, o de buscar una guerra, sino más bien la de disuadir a un posible rival para que evitar precisamente que una guerra se pueda desarrollar. Y esto es fundamental. Entonces, como te decía, contestando a la pregunta que tú me hacías, yo creo que evidentemente estas decisiones que se están tomando tanto al sur como al norte, tarde o temprano les van a llevar al país a tener que mirar esas necesidades también. Y Roberto, para concretar la pregunta que te hacía, muy claro qué tiene que hacer Colombia, Perú, por supuesto, lo está haciendo y qué debería hacer el Ecuador. Como ves, con Chile te decía, Chile también tiene una relación interesante, por llamarlo de alguna manera, con su vecino al norte, en este caso el Perú. Por supuesto, en el caso de Chile y Perú, tú sabes que todavía hay una dinámica territorial abierta entre los dos países. A diferencia de lo que ya ha ocurrido entre Colombia y Perú, lo que ocurrió entre Ecuador y Chile, que de perdón, y Ecuador y Perú, que de alguna manera se zanjaron estas disputas territoriales, sin querer decir esto, que nuevamente puedan aparecer nuevos tipos de disputas. Recuerda que lastimosamente, cuando hablamos de las relaciones internacionales, y si somos realistas, con la escuela realista de las relaciones internacionales, nos habla de que los estados no tienen amigos ni tienen enemigos, tienen intereses. Y cuando esos intereses corren paralelos, podemos ser colaboradores y podemos ser amigos entre los países. Pero cuando esos intereses llegan a confrontarse por algún motivo, cualquiera que este fuere, pueden llevar a disputas y a problemas. Entonces, lastimosamente sigue siendo así. El mundo es un mundo en el que es, como te había dicho anteriormente, esa idea de que el fin de las ideologías, entre comillas, que se habían producido a raíz de la caída de la Unión Soviética, nos iba a llevar a un mundo de mayor seguridad, donde un solo poder hegemónico iba a dominar, iba a hacer las veces de policía mundial y que íbamos a vivir en función de reglas, prácticamente se está derrumbando actualmente. Y estamos volviendo a vivir en un mundo caótico en el cual cada país y cada región tendrá que ver sus propias alianzas, desarrollar sus propias capacidades y buscar la manera de subsistir en un medio cada vez que se va volviendo cada vez más hostil. En ese sentido, los países debemos desarrollar capacidades, no solo militares, capacidades
diplomáticas. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tenemos en nuestros países latinoamericanos y especialmente en el caso del Ecuador es que nosotros no tenemos una visión geopolítica, geoestratégica del desarrollo del Estado, de la seguridad del Estado. Lastimosamente estamos tan metidos en nuestras propias dinámicas internas, en nuestra propia, entre comillas, miserias internas, que nos olvidamos a mirar hacia alrededor y darnos cuenta que el mundo va cambiando y va cambiando rápidamente. Y si nosotros no estamos preparados para esos cambios, simplemente corremos el riesgo de desaparecer incluso como un estado viable. No, definitivamente, y es importante, Roberto, recordar que la diplomacia sin un respaldo militar simplemente no tiene posibilidad de imponer, no obstante sean sus causas justas. Si no hay un respaldo militar, pues la diplomacia no tiene mayor resultado. Tú recuerdas, mencionabas tú en el tema del año 98, Itamaraty, ¿cómo fue el Ecuador a negociar con el Perú su centenario problema fronterizo y cómo lo hizo el Perú con el presidente Fujimori en esa oportunidad? Ellos llegaron con una fuerza aérea creíble, con unas fuerzas armadas disuasivas, listas para intervenir, y el Ecuador desafortunadamente llegó en las peores circunstancias, sus fuerzas se encontraban muy deterioradas. ¿Qué opinas de Dicho, si bien en el 95 el éxito de la guerra del CENEP en el 95, que es un éxito innegable, también le obligó al Perú a sentarse en la mesa de negociaciones. Recuerda tú que desde el año 41 el Perú sistemáticamente se negó siquiera a aceptar la existencia de un diferendo territorial con el Ecuador, puesto que asumía que todo diferendo había sido zanjado con el protocolo de Río de Janeiro, algo que nosotros exigíamos que se revise, que finalmente le llevó a la necesidad de sentarse a la mesa de negociaciones y llegar a los pactos finales de Itamaraty del 98. Si estos fueron beneficiosos o no fueron beneficiosos, ya es otra discusión, otra discusión que sería muy larga de llevarla adelante. Pero lo que sí es cierto es lo que tú acabas de decir. O sea, ningún país puede siquiera pretender actuar en el concierto internacional si no es un país, primero, creíble, primero que actúe honestamente y lastimosamente en el concierto internacional, nosotros hoy por hoy, después al menos de la invasión a la Embajada de México que se dio el año anterior, que rompimos absolutamente todo el derecho internacional del mundo. No somos un país en lo absoluto creíble, porque para todo país exterior es claro que la dinámica política interna de nuestro país hace que incluso nos vayamos en contra de los acuerdos y de las cosas y de los marcos internacionales. Entonces, ningún país puede pensar o tomar con seriedad a un país de esas características como somos nosotros. Porque te vuelvo y te repito que no es solamente de este gobierno, probablemente es de muchos gobiernos. Vivimos nosotros metidos en una dinámica interna que nos impide ver realmente lo que ocurre en el mundo y de creer y de construir realmente un poder nacional que nos permita convertirnos en un país medianamente viable dentro de un concierto internacional que, como te decía anteriormente, cada vez se va volviendo más caótico. Hoy por hoy, por ejemplo, ya que tú hablas también del tema este militar del Perú, recordemos que el Perú también está inmerso en una dinámica económica muy interesante, por ejemplo, con la inauguración del puerto de Chancay hace poco tiempo. Y la próxima inauguración, si no me equivoco, es abril o mayo del próximo año del nuevo aeropuerto internacional de Lima, que va a convertirle a Lima en un hub completo de aeronáutico, con dos pistas ya completas y un nuevo terminal que le convierte al Perú y sobre todo a la ciudad de Lima en un eje importantísimo de comunicaciones. Entonces ahí podemos ver que más allá de la política interna peruana, que también es caótica, tal vez más caótica que la de aquí, por lo menos de alguna manera, por razones que habría que, bueno, también discutirlas, se ve que por lo menos hay una visión estratégica donde todos los gobiernos que en estas disputas caóticas que tienen allá, por lo menos han seguido y han seguido sacando adelante.
como esta asociación estratégica con China para el puerto de Chancay, que es el puerto más grande en la costa del Pacífico, que probablemente reduzca enormemente las necesidades de movimientos de la carga que se comercia entre América del Sur y Europa, perdón, el Asia. Recordemos que el Asia ahora es el nuevo eje dinámico del mundo, ya no es Europa, ya no es Norteamérica, ya no es el Atlántico. El eje económico mundial se está corriendo hacia el Pacífico. Entonces, tener esto nos habla de esa visión estratégica que han tenido los peruanos a pesar de todos sus problemas internos para llevarle a su país a construir una viabilidad estratégica futura. En cambio, nosotros, todo aquello que se pretende hacer, algún gobierno, en algún momento, el siguiente gobierno lo echa por la borda aduciendo todo tipo de falacias. Entre esas, por ejemplo, la famosa refinería del Pacífico, que era una refinería importantísima para mantener las capacidades de refinación del Ecuador. Era un proyecto que debió haber sido seguido más allá de cualquier disputa interna, debió haber sido seguido por los otros gobiernos y llevado a su fin, corrigiendo los errores, castigando a culpables si es que hubiese habido, pero no dinamitando el proyecto desde adentro para volvernos un país completamente dependiente como seguimos siendo hasta ahora. Entonces, ese es uno de los gravísimos problemas de la política nacional. Es que no miramos y no tenemos una visión estratégica de país, no miramos y no tenemos una visión estratégica de construir una nación y lastimosamente nos ahogamos y nos matamos en disputas internas sin sentido, en donde las élites de todo tipo se disputan a dentelladas solamente quién depreda más de los recursos naturales y de los recursos de los ecuatorianos. No, definitivamente es como tú lo planteas, Roberto, definitivamente. Algo mencionabas respecto del poder y efectivamente quien ostenta el poder habitualmente tiene la razón y ese es el tema que nos ocupa. Yo quisiera reflexionar sobre una máxima del cardenal, su eminencia roja, el cardenal Richelieu, respecto del manejo de la diplomacia que te hablaba, una diplomacia que no tiene un respaldo militar, pues tampoco es creíble ni va a cumplir los objetivos del Estado que tú bien lo planteaste. Y Richelieu decía que para el manejo de la diplomacia y la política exterior, pues básicamente en cuestiones de Estado, decía Richelieu, en cuestiones de Estado, el que tiene el poder tiene generalmente la razón y el que es débil a duras penas puede evitar estar equivocado según la opinión de la mayoría. En este sentido, es esencial tener presente cuáles son, Roberto, los elementos que configuran el poder de un Estado. Hablabas de la mala construcción del Estado-nación del Ecuador. Por eso es importante que quienes nos siguen, recordarles que esos elementos que permiten configurar un Estado-nación tienen que ver, por supuesto, con el poder económico, la diplomacia, el territorio, la población, el conocimiento, la tecnología, servicios de inteligencia, sus recursos naturales y muy especialmente una fuerza militar creíble en tanto factor de importancia, te decía, de capital a la hora de tener el poder de un Estado. En este orden de ideas, yo te preguntaba, Roberto, pero la importantísima explicación que diste quizás no permitió aterrizar lo central de mi pregunta. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Y quién va? Sabemos que el Ministerio de Defensa Nacional tendrá que plantear y debe estar ya estudiando una respuesta lógica a este imperativo que se da en la región andina. En ese sentido, ¿cuál es, más allá de la argumentación que presentamos, cómo llegar al, al poder político a que tomen las decisiones lógicas frente quizás a estos aspectos que son muy teóricos que tú y yo estamos planteando, pero es esencial dentro del poder nacional, de la capacidad del Estado, evidentemente una fuerza militar creíble que permita dar seguridad al Estado nacional. Roberto. Mira, Tim, y lastimosamente, probablemente yo voy a sonar como pesimista, pero quisiera no serlo. Porque la historia nacional, si es que nos ponemos a estudiar y leer un poco la historia nacional del país ha sido de disputas entre élites que no ven más allá de su centímetro cuadrado y que no han construido nunca un proyecto de nación. Uno de los poderes con que, como tú bien hablabas de cómo se construye un poder nacional, está, por ejemplo, en los factores culturales.
en la unificación, en la identidad nacional, en la construcción de una identidad nacional. Y más allá de lo que hizo Eloy Alfaro con la creación del ferrocarril trasandino que de Quito a Guayaquil a inicios del siglo XX, más allá de eso, yo no creo que haya existido tal vez alguno que otro proyecto más allá, pero que nos haya logrado integrar, porque este es un país que también, por su geografía y por su belleza natural, también ha creado un conflicto en el cual, al ser divididos en tres regiones, tenemos características culturales diferentes y no nos hemos logrado unir. Todavía tenemos esas taras mentales en las que sospechamos de aquel de otra región, de aquel de otra provincia, de aquel, sobre todo entre las regiones costa, sierra y oriente. Entonces, bajo esas características, yo lastimosamente creo que lo único que nos llegó a construir, si somos honestos y leemos la historia, probablemente el momento en el que más, dejando de lado a Eloy Alfaro, a inicios de siglo, la Revolución Liberal, fue el mismo ejército ecuatoriano, sobre todo en la dictadura de Rodríguez Lara, el que más trabajó para crear realmente un proyecto de nación, un proyecto de país, un proyecto geoestratégico y geopolítico de país. Pero ¿por qué lo hizo? Fue probablemente precisamente por lo que habíamos hablado hace poco, por la motivación territorial de la amenaza existencial que venía desde el sur. Esa amenaza existencial hizo que los líderes militares de aquella época se den cuenta de que si no se construía de alguna manera una nación real, un estado real, si es que no lográbamos algún tipo de identidad, de cohesión, lastimosamente no teníamos opciones para enfrentarnos a ese poder militar. Y eso de alguna manera hizo que en buena hora, con también el desarrollo que justo se dio en esa época del petróleo y todo lo demás, el país haya dado un enorme salto en muchos ámbitos en esa época, en los años 70. Precisamente estaba leyendo un libro que habla de ese tiempo que lastimosamente no ha sido estudiado a profundidad. Pero más allá de eso, hay poquísimos intentos. Yo reivindico el intento de la década anterior para poder crear realmente una visión estratégica y geoestratégica del país. Lastimosamente no hemos logrado construir eso. Y si es que eso no logramos y ya no tenemos ni siquiera la motivación de la existencial por el problema territorial con el Perú, ya ni siquiera los militares nos constituimos en un factor de unificación nacional. Yo soy crítico en el ámbito militar actual, por ejemplo. Lastimosamente, algún viejo militar decía una frase que creo que es muy decidora. Los militares, la gran mayoría son buenos para la táctica, unos pocos para el arte operacional y casi ninguno para la estrategia. Porque lastimosamente, y eso ocurre en el ámbito militar, y si lo traslapamos al ámbito político, todos los políticos actuales, o la gran mayoría de ellos, para ya no ser absolutista, lo único que miran es la táctica. Lo único que miran es el asunto pequeño del momento en el que vivimos y no se proyectan en lo absoluto para lo que vendrá. No proyectan una visión de país porque lo único que les interesa, y ahí sí yo soy muy crítico con las élites nacionales, lo único que les interesa es depredar recursos que tenemos los ecuatorianos en nuestro país para llevárselos al exterior y vivir en el exterior. Eso es lo único que vienen. En ese sentido, no han cambiado mucho de los gran cacao de los años 30 del siglo pasado. Recuerda tú cómo eran los gran cacao, los famosos eh, dueños de las plantaciones de cacao que hicieron, por ejemplo, que a Vince se le llama el París chiquito. ¿Por qué? Porque aquellos gran cacao, que eran los dueños de esas grandes haciendas, vivían todo el año en Francia y solo bajaban al Ecuador unos pocos meses al año solamente para cobrar sus regalías y para poner orden en sus indiecitos y en sus empleados, en sus siervos, porque eran casi siervos, esclavos. Entonces, lastimosamente, el país ha cambiado tan poco en ese sentido. Entonces, para darte respuesta a la pregunta que tú me haces, ¿qué debemos hacer? Es levantar la voz,
levantar la voz la gente que tratamos de ver las cosas diferentes, de que si no somos capaces de sentarnos con ideas diferentes, con visiones del mundo diferentes, pero por lo menos para plantear situaciones básicas para el beneficio de nuestro país, estratégico del país, para no lograr acuerdos estratégicos para el futuro del país y el futuro de la población que vive en este país, estamos caminando al precipicio, lastimosamente. Yo, como te digo, lamento ser cada vez más pesimista, pero me embarga esa duda. ¿Será por los apagones que ya mismo me cogen que, que eso me está sucediendo, mi querido amigo? Perfecto, Roberto. Mira, si bien es cierto, es una decisión soberana la adquisición de aeronaves por parte del Perú. En aras de evitar ese desequilibrio de poder que ya es evidente, sería clave que los países andinos fomenten mecanismos de transparencia y confianza militar, si cabe. Acuerdos de intercambio de información sobre adquisiciones, quizás ejercicios conjuntos, las Fuerzas Armadas, ahorita estaba pensando en esto, la generación de libros blancos de la defensa que permita transparentar el gasto, no, yo lo llamo gasto, más bien inversión en seguridad. En definitiva, Roberto, es hora ya de que se pongan a trabajar en estos detalles para tratar de afianzar de alguna manera y generar un ambiente de distensión que no existe. No quisiera poner en el plano de que estamos a puertas de enfrentando una problemática bélica por estas decisiones que te decía son de tinte soberano de los estados. Pero sí sería importante que se pongan ya a trabajar, te digo, en mecanismos que afiancen la seguridad y la paz. Tu criterio, Roberto. Absolutamente de acuerdo, Tim, pero recuerda qué es lo que ocurrió. Se creó la UNASUR y la UNASUR creó lo que nunca ningún mecanismo de integración regional había creado antes, que es el Consejo Sudamericano de Defensa. Y el Consejo Sudamericano de Defensa era tan ambicioso que lo que pretendía era llegar más allá que simplemente tener una apertura entre países bilateralmente hablando, sino en trabajar internamente todos los países de Sudamérica en una visión militar común, en una visión estratégica común, en una visión regional estratégica común, pero la dinamitaron todo eso. ¿Pero por qué se dinamitó? Porque al gran hegemón del norte nunca le va a convenir que nosotros veamos las cosas de una sola manera. Nunca le va a convenir que los países sudamericanos nos integremos. Siempre nos va a querer la máxima que todos conocemos, divide y vencerás. Estados Unidos siempre va a actuar en función de sus intereses, evitando que los países latinoamericanos tengan algún tipo de integración que vaya más allá de cierto nivel de integración económica y política, nada más de eso. Pero nada más de eso, o sea, nunca Estados Unidos había actuado en contra de un sistema de integración regional, salvo en el caso de la UNASUR. Y en el caso de la UNASUR fue porque iba más allá, iba para al tema geoestratégico y geopolítico. Entonces, si no somos capaces de darnos cuenta de eso y todavía seguimos pensando que todo se soluciona pidiéndole al gran hegemón del norte que nos ayude, estamos perdidos. Simplemente estamos perdidos recibiendo dádivas el día ayer y anteayer leía al ministro de Defensa salir en una, como es, presentación ante las cámaras a agradecer por la donación de un Bambi Bucket para las Fuerzas Armadas del Ecuador para que puedan botar agüita a los helicópteros en los incendios. Qué gran ayuda, por Dios, estamos hechos. Ya con esa ayuda no necesitamos más, creo yo. O sea, discúlpame que como te decía, he entrado en un periodo de escepticismo, creo yo. No sé si es por la oscuridad que nos agobia o es por la edad que ya me está también agobiando, mi querido amigo. Así te noto, Roberto, así te noto. Eh, en el escenario ecuatoriano te decía, tenemos una pesada carga histórica que brevemente la hemos pasado. La gente joven debería revisar realmente cuál es la pesada carga histórica que tiene el Ecuador en su relación vecinal. Y te decía, Roberto, con esta pesada carga histórica,
las certezas históricas limitan las ambigüedades del futuro. Entonces, aquí hay una lección que echar mano. Y bueno, nuestro vecino del sur está haciendo lo que tiene que hacer en aras de sus imperativos geopolíticos, que estoy tratando de armarlos. No sé si tú ya lograste verificar o visualizar, o- porque esta adquisición de material bélico deja entrever, por supuesto, que ellos tienen sus propios imperativos geopolíticos. No te voy a hablar del imperativo político relativo al mar de Grau y la serie de aspectos que tienen, el cielo de Quiñones, una serie de aspectos en el ámbito militar. No sé si quieras añadir algo en relación a eso, porque el tiempo nos está quedando cortísimo. Lo que te decía, ¿cómo es, mi estimado Tim? El Perú, a pesar de todos los problemas de carácter interno que tienen dentro de su política doméstica, que son terribles, como tú sabes, yo pasé, igual que tú, pasamos 2 años viviendo allá en Perú por cuestiones de nuestro trabajo y nos dio la oportunidad de conocer un país muy hermoso, interesante, pero asimismo muy contradictorio, incluso que en algunas cosas mucho más contradictorio que nosotros mismos, pero que por lo menos sus élites políticas y económicas han logrado tratar de visualizar un proyecto de país, un proyecto de identidad que les lleva a trabajar en función de cierto nivel de futuro. No digo que las cosas de allá sean perfectas, ni mucho menos. Tienen muchísimos problemas, pero por lo menos en este tipo de aspectos se ve que tienen una visión de futuro, una visión de país y que están tratando de construir una estrategia que les permita avanzar en el siglo que viene para beneficio obviamente de su propio Estado, para la supervivencia de su propio Estado y para el beneficio de su gente. Lo mismo podríamos decir de Chile, lo mismo podríamos decir de probablemente de Colombia, incluso de Venezuela. Lastimosamente nuestro país, yo creo que tal como habíamos dicho, un país tapón entre dos grandes poderes que ahora está agobiado por los problemas que nos hemos dejado llenar, y ese también sería otra discusión muy interesante. Pero lastimosamente estamos metidos en un país que no puede levantar la cabeza de mirarse solamente los pies, mientras los políticos, las élites económicas, las élites políticas, las élites militares, las élites académicas de este país dejen de mirarse los pies y empiecen a mirar el horizonte y a ver lo que se nos viene encima, estamos lastimosamente condenados a sufrir cosas terribles. Eh, como tú sabes, los estados, y esa es la misma teoría de los estados no son organismos permanentes. Los estados que hoy conocemos, los X cantidad de estados que hoy conocemos, no son las mismas cantidad de estados que existían hace 10 años, ni tampoco hace 20 años. Los estados se van modificando, van cambiando. Entonces, a veces nos da la impresión de que nuestras élites creen que el Estado ecuatoriano es un Estado que va a sobrevivir por siempre por obra y gracia de Mariana de Jesús o por obra y gracia de algún poder extranjero, que es lo que quisieran. Cuando la realidad es que este Estado puede desaparecer en cualquier momento si es que en un momento se vuelve inviable. Y como te digo, un estado tapón entre dos poderes tranquilamente podría ser absorbido por uno o por los dos poderes que tiene a su alrededor. Si nosotros no nos ponemos las pilas y tratamos de construir nuestra propia nación, nuestro propio estado y fortalecerlo con una visión de futuro, con una visión que nos permita plantearnos al menos regionalmente de tú a tú y no simplemente ser vasallos de los demás, como lastimosamente nos estamos convirtiendo poco a poco. Roberto, ya para ir concluyendo, ¿qué ventajas comparativas y competitivas ofrecen las aeronaves de quinta generación que estaría por adquirir el Perú y Colombia en relación con sus vecinos? Bueno, en este caso, en relación con el Ecuador, que no tenemos mucho que hacer ahí. Todas las ventajas comparativas. Como tú sabes, yo fui piloto de aviones de combate en nuestra época, uno de los mejores aviones que teníamos de aquella época, el avión Cafir. Y lo que vos logras con estos aviones es control. O sea, la capacidad de reaccionar y de controlar tu espacio aéreo. Nosotros en esa época podíamos, salvo las Islas Galápagos, podíamos prácticamente reaccionar a cualquier zona del territorio nacional. Hoy por hoy, la Fuerza Aérea Ecuatoriana no tiene esa capacidad.
Es por eso que entran y salen probablemente vectores aéreos trayendo dinero, llevando coca, haciendo qué sé yo, tales cosas, sin que podamos ejercer un control efectivo, porque el control efectivo se ejerce teniendo soberanía y la soberanía es teniendo capacidades, capacidades para hacer y tomar decisiones en función de nuestros propios intereses y no intereses de otros. Pero para lograr eso se necesita inversión, para lograr eso primero se necesita tener una visión de país, tener una visión estratégica de futuro, hacer una planificación de futuro y tener inversiones que nos permitan alcanzar eso. Pero como te digo, todo va concatenado. Si es que nosotros no logramos construir un Estado fuerte, si no logramos construir sobre la base de construir pactos estratégicos internos entre nuestras élites económicas, políticas, sociales, culturales, académicas, militares, para pensar en un país de futuro, poco podremos hacer y lo único que haremos es dar pasos de ahogado. Entonces, Perú y Colombia probablemente en 1 o 2 años, 3 años tendrán ya unas capacidades que serán muy superiores a las que nosotros podamos enfrentar y que por lo tanto estaremos en condiciones totales de inferioridad ante lo que ellos quieran hacer o lo que quieran decir. Recuérdate que Colombia ya nos dio una muestra, más allá de que si nos gustó o no nos gustó, para mí fue terrible lo que ocurrió porque fue un atentado a la soberanía, pero Colombia nos bombardeó, bombardeó el territorio ecuatoriano y se salió con la suya y ni siquiera nos dijo disculpen. Entonces, lo único que va a pasar es que el día de mañana, con estas capacidades y sin nosotros poder ejercer ningún tipo de control o capacidad, simplemente van a hacer lo que quieran en el momento que ellos consideren que lo deben hacer. Y eso vamos a tener que enfrentar probablemente en un futuro. Perfecto, Roberto. No quisiera concluir haciendo una última pregunta en relación a lo que alguna vez decía el Papa Pío XII. Decía él en relación al desarme. O el desarme es total, o estaremos dejando a los países en total indefensión. Esto para las personas que están pensando en la función no muy clara o no adecuada quizás respecto de las Fuerzas Armadas. Entonces, fundamental. Si el país queda en la indefensión, pues será una medida irresponsable de alguien más, definitivamente. Roberto, para concluir, y esencial, diría yo, en lo que te he planteado, la carrera armamentista iniciada por Perú tiene el potencial de alterar el equilibrio de poder en la región andina, especialmente si no se acompaña de medidas diplomáticas para reducir la percepción de esta amenaza en los países vecinos. Eh, Esto subraya la necesidad de fomentar mecanismos de integración, te decía, y el diálogo regional para evitar una escalada de tensiones. Pero más allá de esto, no sé si estés de acuerdo conmigo, eh, entre el poder y la razón, el poder de las armas, pues simplemente es más importante que el poder de la razón. No sé qué opinas y con eso concluimos, Roberto. Absolutamente de acuerdo, mi estimado Tim. Lastimosamente, esa idea de que íbamos a construir un mundo basado en reglas, un mundo basado en una estructura legal supranacional que nos permita a los países pequeños enfrentarnos a los países más grandes sobre la base de otros poderes que tomen decisiones, se está derrumbando. Y el mundo que viene es un mundo completamente más caótico que el actual. Un mundo en el que lastimosamente el que se pueda defender se defenderá y sobrevivirá y el que no será absorbido y desaparecerá. Esa es la realidad. Yo también quisiera ser un pacifista como la gente que habla en contra, por ejemplo, de la posibilidad de tener fuerzas armadas. Yo también pienso que lo peor que podemos hacer es comprar armas y armarnos, pero lastimosamente la realidad es la realidad. Y el realismo nos dice que vivimos en un mundo caótico en el que si no nos aprendemos a defender nosotros mismos, nadie nos va a defender. Y simplemente nos convertiremos en siervos o desapareceremos de la faz de la tierra. Esa es la cruda realidad. Perfecto, Roberto. Para concluir, deseo agradecer a nuestros auspiciantes y a los grupos que nos han permitido replicar este programa. Mil gracias por dejarnos ingresar en sus hogares. Roberto,
Una vez más, nuestro agradecimiento por compartir tu erudición en un tema de tanta trascendencia. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Tim, y aprecio mucho tus palabras y tu confianza. Muy amables, gracias. Un abrazo, Robert. Gracias. And our American does not lose a